Sean muy bendecidos, amados hermanos. El Dios de los cielos nos bendice, ¿no? La Escritura señala, cuando Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, dice que en Cristo el Señor hemos sido bendecidos, llamados por Él, adoptados hijos suyos. Pero toda esa bendición es en Cristo el bendito Hijo, ¿no? De allí que reciban entonces en la confirmación del Espíritu de que somos hijos, de que formamos parte de la casa, reciban bendición entonces, ¿no? Y vamos adelante para gloria de su nombre. Amén. Amén al Señor. Por favor, abra conmigo su Biblia, Mateo capítulo 13, hermanos. Mateo capítulo 13. Vamos a leer juntos allí los primeros 9 versículos. Mateo capítulo 13. En alguna otra ocasión, creo recordar, hemos compartido esto que se ha llamado la parábola del sembrador, pero buscando una enseñanza específica, ¿no? Hoy día necesitamos observar cómo el Señor enseñó, cómo Él invirtió tiempo importante para mostrar al reino de Dios, cómo debe entenderse, cómo debe verse el reino de Dios. De hecho, vamos a trabajar hoy aquí en el capítulo 13. Partiremos leyendo solo unos versículos, pero luego compartiremos algo más, porque este reino que el Señor ha traído a la tierra tiene características que nosotros debemos considerar. Y vamos a observar claramente que por las características que se manifiestan del reino, usted va a observar conmigo que no es posible confundirlo con otro tipo de reinos. No es posible confundirlo con reinos temporales. Por favor, capítulo 13 de Mateo. Leo desde el versículo 1 en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, amén, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. No hay duda que el que habla es el Espíritu Santo de Dios a su iglesia, ¿no? Como sabemos, la mayoría, juzgo de los hermanos, sabe que el Señor hace esta presenta esta parábola a la gente. Dice allí que le siguió mucha gente y él finalmente subió a una barca, se sentó dentro de la barca y la gente desde la playa estaban atentos y escuchaban. Hay cosas que uno debiera o debe considerar. Imagínese la autoridad que tenía el bendito Hijo de Dios para hablar sentado él dentro de una embarcación, dentro de la barca. Usted sabe que para que la barca
pueda mantenerse sobre el agua necesita cierta profundidad. Entonces no estaba encallada ahí sobre la arena, no estaba allí, estaba en el agua. Y en la playa estaba la gente. Pero el mar tiene olas, y hay viento, y hay ruido. Pero el bendito Hijo del Señor dice que desde la barca les enseñaba, y la gente escuchaba, la gente oía. Alabado sea el Señor. Hoy día necesitamos centrarnos en la figura que usa el Señor cuando habla por parábolas, ¿no?, a la gente. Los discípulos en algún minuto le preguntaron: Señor, ¿pero qué pasa? No entendemos lo que tú dices. ¿Y qué ocurre, Señor? ¿Por qué es que tú siempre estás hablando de esta manera? Por favor, en el versículo número 11, estamos en Mateo 13. Versículo 11. El Señor respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del... Amén. Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso dijo en el 13, les hablo por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no entiendan. Citó una palabra del profeta Isaías, que decía que el pueblo no estaba dispuesto a oír la voz del Señor. Algo hemos dicho en días anteriores, cuando recordábamos que el pueblo se rebela contra el gobierno de Dios, se levanta contra el gobierno de Dios. Sí, porque este era un pueblo no fácil, un pueblo de una mente dura, una mente de piedra, dice la Escritura. Su corazón estaba muy endurecido. Pero ¿qué dice el Señor respecto a los discípulos? Muy bien, dice: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Observe que no les dice que les va a mostrar los misterios de una iglesia, de un grupo religioso, de las formas, nada de eso. Les va a hablar los misterios del reino de Dios. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué hace? A partir del verso 18, el Señor les explica a los discípulos, solo a ellos, les explica la parábola del sembrador. Y dice en el verso 19, que nos importa mucho: cuando alguno oye la palabra del... Amén. La palabra del reino. Esa es la palabra que debiera escucharse siempre. Esa es la palabra que se debe predicar siempre, amado hermano. Y por lo tanto esa es la palabra que la iglesia debe escuchar. Y que luego a través de la iglesia la deben escuchar los otros, los que están fuera. Porque el Señor dijo: tengo otras ovejas que necesito traer para que haya un solo redil y un solo pastor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que el punto es que lo que se le predicó a aquella persona es la palabra del reino. Ahora, si no pudo tomar la palabra, si no había fe, y la palabra quedó allí sin entendimiento, entonces el maligno viene prontamente y la arrebata, ¿no? Por eso que hay tanta gente que escucha la palabra, hermano. Hay tanta gente que escucha la palabra y no puede entregar su vida al Señor. Hay algunos que dicen, que declaran: me gusta tanto esto, pero si me gusta todo, me gusta cuando cantan, me gusta cuando oran, me gusta lo que enseñan, es tan bonito, y más encima ustedes lo enseñan a través de la Biblia, dice, entonces yo quisiera, pero no pueden. No pueden, hermanos. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, por favor. Mateo capítulo 20. El Señor dice en el verso 16, Mateo 20, 16, así los primeros serán postreros
y los postreros primeros. Atienda, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No es, hermanos, no es para todos, aunque nosotros quisiéramos traer a más. Capítulo 22, aquí mismo en Mateo capítulo 22. Mire por favor el versículo 14. El Señor está hablando de una gran fiesta que un rey le hizo a su hijo, hablando del reino de los cielos. Finalmente, la frase del versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Por eso es que cuando se predica la palabra del Señor, especialmente si se predica la palabra del reino, porque si se predica otra palabra, y hay un llamamiento así como de negocio, ¿no? Así como comercial. Venga y el Señor le va a dar esto. Venga y el Señor le va a dar. Venga y el Señor le va a sanar el enfermo. Venga y el Señor le va a dar trabajo. Venga y el Señor va a hacer que su empresa florezca. Venga porque usted tiene que tener mucho dinero a futuro. Entonces venga el Señor. Bueno, el Señor dice en el Evangelio de Juan, puntualmente en el capítulo 2, dice, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones como ustedes lo han hecho. Mi casa no es lugar de mercado ni de negocios. Nuestro bendito Dios no tranza con nadie, no hace negocio con nadie. ¿Cuál es la palabra del reino de Dios? Los que estén cargados y trabajados, vengan a mí. Yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo les haré descansar. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y bueno, si viene y oye mi voz y me sigue, entonces yo les conoceré, va a ser mi oveja. Ese es el punto. Y obviamente nadie le va a arrebatar de mi mano, dijo el Señor. Pero también dijo, bueno, vengan. Pero para que sean mis discípulos, para que tomen mi modelo, mi figura, para que lo hagan como yo, necesitan tomar su cruz cada día y seguirme todos los días, por muchos días, por muchos días. El Señor no engaña a nadie. El Señor no hace ofrecimientos baratos, simples, temporales. El Señor dijo simplemente, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué promete? Nada para engañar. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas, amén, hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. Y si yo me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no engaña a nadie, hermano. Nuestro bendito Dios y Padre, a través de Cristo su Hijo, Él nos ofrece una vida eterna que ningún hombre la puede ofrecer. Entonces no es para todos, pues, es para los que pueden. Es para los que disponen su corazón, es para los que toman la palabra. Así como estos recibieron la palabra del reino, pero no entendieron, entonces viene el maligno y toma la palabra y se la lleva y se quedan allí y se quedan sin fruto. Va a decir en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué palabra? La misma que explicó el verso 19, la palabra del reino, la palabra del reino de Dios. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero no es cualquier palabra. Es la palabra que anuncia el reino de Dios. Es la palabra del reino de Dios. Por favor, mire el versículo número 24, esté conmigo. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. De esto hablaba el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Sabe lo que dijeron los trabajadores cuando vieron que el trigo y la cizaña crecían juntos? Señor, le dijeron, ¿por qué no nos permites? Verso 28. ¿Por qué no nos permites que vayamos y la arranquemos? ¿Qué dijo el Señor? No. No, porque por arrancar la cizaña van a perder mucho trigo. Déjenlos que crezcan juntos, dice. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, dijo el Señor, yo diré a los segadores, está hablando de los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el desarrollo, el desempeño del reino de Dios en esta tierra no será sin enemigo, no será sin lucha, no será sin el trabajo engañador y a oscuras que el maligno hace respecto de su amada iglesia. El apóstol Pablo va a decir a los efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, ¿no? Huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una lucha espiritual manifiesta, hermano. Y la iglesia del Señor, como pueblo de Dios, como parte del reino de Dios, la iglesia del Señor debe aprender, debe tomar la convicción, la seguridad, la claridad en su alma de que vivimos en una lucha permanente. No pretenda usted, pues, santo hermano, si es parte del reino de Dios, no pretenda que el enemigo de nuestro bendito Dios y Padre, aquel que se rebeló, que quiso sentarse en su trono, no pretenda que aquel, aleluya, que fue vencido por Cristo en la cruz, como explica Pablo a los Colosenses, no permita que aquel esté de brazo cruzado respecto de su iglesia, pues, hermano. Absolutamente no. Nosotros somos lo único de Dios accesible para el trabajo de Satanás. Somos lo único de Dios. Como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo, el maligno sabe que tenemos debilidades, especialmente si no nos mantenemos fieles en Cristo. Entonces, ¿qué hace el maligno? Da una guerra contra Dios el Padre y contra Jesucristo su Hijo. La da a través de nosotros, a través de su iglesia. Pero la iglesia debe entenderlo, saber que hay lucha, pues. Y no andar de vez en cuando diciendo, ya, pero ¿cómo dice que el Señor es tan poderoso? ¿Y cómo que el Señor es rey? Y mire, y tanta injusticia y tanta cosa, y lo que se produce, y este que se enfermó, y el otro que se murió. Bueno, es parte de la vida que Dios, el Padre, ha dispuesto para los hombres, hermano. Mire, por favor, el versículo número 31. Hemos permanecido en Mateo 3. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos. Usted nota que estamos cada vez leyendo que el Señor hablaba de eso y no de otra cosa. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, la mostaza. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es bien hermoso, porque dice que el reino de Dios es semejante a... Así dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Que siendo pequeñito, partió. Y el reino de los cielos parte cuando el bendito Hijo viene de la gloria del Padre y es internado en el vientre de María. De allí parte, miren. Más pequeñito que eso, hermano.
Sin embargo, el Padre llevó adelante todo su propósito, toda su programación de salvación. Y nace este bendito niño y crece y empieza a predicar y las multitudes empiezan a sumarse y primero fueron 12 y después 120 y después como 500, dice el apóstol. Y finalmente el Señor permitió que la palabra corriera por el mundo. Y hoy día son millones y millones los que por gracia de Dios hemos creído en Cristo el Señor y le proclamamos nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Como la semilla de mostaza. De tal manera que, siendo una hortaliza, dice, se hace tan grande, se hace árbol, al nivel de que las aves se confunden. Y vienen y hacen nido en este árbol. Porque esa es la figura que tiene, la figura de un árbol. Necesitamos que las aves vengan a guarecerse, vengan a tomar quietud, tranquilidad, paz en este árbol que se llama reino de Dios y su justicia, del cual usted y yo, por gracia de Dios, ya somos parte y parte importante. Mira el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos, hermano. Tengo como deseo de preguntarle de qué estamos hablando hoy día, hermano. A ver si el Señor ya les dio claridad. Voy a seguir. El reino de los cielos, verso 33, es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Usted entiende que lo que está diciendo es que el reino de Dios, que necesariamente se va manifestando por pequeños grupos, pequeñas porciones de levadura. Eso está diciendo. La mujer tenía porciones de harina, aquí otra, acá porciones, dice, de harina. Y toma una pequeña porción de levadura y la guarda aquí, la revuelve, la trabaja un poquito y hace lo mismo allá. Dice hasta que todo fue leudado. O sea, esa pequeña porción de levadura trabajó, afectó todo el desempeño, todo el desarrollo de esa porción de harina que había. Luego todo el pan que de allí salga va a estar leudado. Seguramente usted podría acompañarme a Isaías capítulo 11, hermanos. Isaías capítulo 11. ¿Hablando de qué? Hablando del reino de Dios. Anunciando el Padre el reino de Dios. 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David. A David el Señor le hizo la promesa de un reino eterno. Recuerde pues. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Mire el verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aleluya, verso 9. No harán mal ni daño en todo mi santo monte, porque, aleluya, como la levadura que la mujer pone en las porciones de harina, porque la tierra, verso 9, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Recuerda, profeta Habacuc, en el capítulo 2. Cuando Habacuc reclamaba y decía: Señor, ¿por qué veo tanta injusticia? Usted recordará, se nos ha enseñado de
Señor, veo tanta injusticia. ¿Por qué los gobiernos de los hombres no lo hacen bien? Así decía Habacuc. Léalo, Habacuc decía así. Hay injusticia. Se oprime al más pobre. Hay privilegios para los otros. La cosa no se trata bien. El Señor le dice, bueno, pero yo voy a hacer una cosa que al que vea, al que se le van a crispar los nervios. Entonces, ¿qué dice Habacuc? Yo voy a ponerme sobre mi guarda. Allí estaré. Voy a esperar para ver cómo se produce esto que tú has dicho, esta palabra que has dicho. ¿Y qué dice el Señor? Que las promesas indican. Versículos 13 y 14, por favor, de Habacuc 2. Dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿qué cosa no es de él? Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué cosa no es de Dios nuestro Padre? Claro, los hombres se enseñorean. Los hombres hablan de su país, los hombres hablan de su riqueza, los hombres hablan de su gobierno. Pero es porque no saben nomás, es porque no les ha amanecido, como dice la Escritura. Verso 13, los pueblos pues trabajarán para el fuego, hermanos, y las naciones se fatigarán en vano. Verso 14, porque la tierra, eso es lo que la gente no quiere entender, pero la iglesia tiene que saberlo, pues. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. El Señor decía que el reino de los cielos y su establecimiento era como esta mujer que tomaba estas porciones de levadura y la repartía en 3 porciones de harina hasta que todo fuera leudado. Amén. Amén al Señor. Mire por favor el versículo 44. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué hemos leído junto a las 2 parábolas? Porque tienen el mismo sentido. Obviamente hablan del reino de Dios, no hay duda. Pero dice que el reino de Dios es como un tesoro. Hermano, hermana, es un tesoro. Es como una piedra preciosa. Eso dice. En el primer caso dice que el hombre encuentra, está trabajando en una tierra, en un terreno, y se está excavando ahí y se encuentra con el tesoro. ¿Sabe lo que hace? Lo pone allí de nuevo, lo cubre todo así como que no se note, pero va corriendo a casa y vende todo lo que tiene. Lo vende todo, hermano. Todo lo que tenía, que para él era preciado, todo lo que importaba, todo lo que heredó de sus padres, todo lo que había conseguido con esfuerzo, todo lo toma y todo lo vende. ¿Por qué? Porque ha reconocido que hay una perla, hay un tesoro más valioso. Aleluya. Entonces lo deja todo, lo vende todo. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 12, el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra. ¿Recuerda? Tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Deja todo y anda a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué hace Abraham? Escuchó que había un gran tesoro. Escuchó que a partir de ese momento no estaría bajo el gobierno de su padre, no estaría bajo el gobierno del dinero que tenían, no estaría bajo el gobierno y las decisiones de su parentela, no estaría protegido ni bendecido por aquella gente. Él entiende que el mismísimo Dios de los cielos le cubriría, le bendeciría, Él sería su Dios y por lo tanto su rey. Y los deja todo.
había conseguido una gran perla. ¡Aleluya! Lo que el Señor quiere es que la iglesia, su iglesia, reciba la palabra y la atienda y entienda. Y aquellas cosas que usted ha juzgado hasta ahora, amado, amada hermana. No, es que esto, es que mi papá me enseñó esto, es que quedé inscrito en el partido porque mi papá siempre fue un fiel partidario del partido. No, es que me enseñaron a que cuando juega fulano de tal o el equipo tanto, la selección tanta. No, mi papá me enseñó de que había que estar aquí y comprar unas cositas y disfrutar y... No voy a decir nada lo que se disfruta cuando pierden, ¿no? ¿Por qué pasarlo mal con los que pierden cuando tenemos uno que ha ganado siempre? Aleluya. El que venció, bendito sea. El que ha vencido. El que viene en el caballo blanco venciendo y para vencer, dice la Escritura. Bendito sea el Señor. El reino de los cielos es semejante a ese hombre que anda buscando perlas preciosas, que anda comprando. Y dice que cuando consigue una y él se da cuenta que es la más preciosa, también va a casa, vende todo, se deshace de todo, se quita todo aquello que antes era de importancia y de valor, porque observa que esta nueva perla es más preciosa que todo lo demás. Lo que necesitamos, amados hermanos, es que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento de la iglesia para que reconozcamos esto, el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios y su justicia. No es religión, hermano. El Evangelio del reino de Dios es una perla de gran precio. Es un tesoro escondido que nos ha sido revelado por gracia. Entonces, ¿qué debe hacer un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Dejar todo. Todo aquello que le parecía es que los amigos del mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo del Señor. No, pero es que las cosas que hay, es que las luces, que el sistema, que el dinero, es que la profesión, es que el negocio. Bueno, no améis, dijo el Señor, las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo, la vanidad de la mente, la vanidad de los ojos, los deseos de la carne, todas esas cosas pasan, se acaban. Solo permanece aquel que vive, que es parte del reino de Dios y su justicia. Que el Espíritu Santo, hermanos, trabaje con nosotros, que el Señor nos ayude. A partir del verso 47 hay una figura que es muy hermosa, que quiero rogarle la consideremos, porque es necesario, amados hermanos, es necesario estar atento a lo que ahora vivimos, pero también es necesario proyectarnos. El bendito Dios de los cielos tiene un reino que no es temporal. Creo haberlo dicho, no sé si al comienzo de esta predicación. El Dios de los cielos con su reino no compite con nadie, no compite con los gobiernos temporales, hermano. Mire cómo dice a partir del verso 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno, aleluya, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Vers 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán a los malos, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esa es la promesa que tenemos para los que somos parte del reino de Dios. Pero parte del reino de Dios, pues mi hermano. Aquellos que vivimos en el reino de Dios, pues. Aquellos que proclamamos el reino de Dios. Aquellos que no transamos. Aquellos que no nos dejamos seducir
por los otros ofrecimientos. Aquellos que no nos dejamos mover de nuestra fe, creyendo que un gobierno temporal, terrenal, puede ser la solución de nada, hermano, de nada. Bendito es el Señor. Alabado es el Señor. La iglesia del Señor en estos días, amados hermanos, tiene un gran desafío. El Señor Jesucristo, hablando de su iglesia, Él dijo: mas cuando el Hijo de Dios viniere a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y no hay duda que hablaba de su iglesia, hablaba de nosotros, porque la fe no es un don que esté en el mundo. La fe nos ha sido dada por el bendito Hijo de Dios. En Cristo está nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo los que oímos palabra de Dios podemos tener fe de Cristo el Señor, no los otros. Entonces, cuando el Señor dice que a la venida del Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, dice, está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros. Entonces, cuidado con que vayamos a confundirnos, pues. Y como Israel andemos pidiendo gobiernos temporales, gobiernos de hombres. Cuidado, pues, hermano, que el Señor guarde su corazón y el mío por misericordia. ¿Qué dice la Escritura para que cerremos allí? Hebreos capítulo 12, hermanos. Hebreos capítulo 12. Cuando la Escritura dice, santos hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no se refiere solo a cuestiones de pecado, no se refiere solo a cuestiones feas, así, no sé, el asesinato, el robo, el adulterio. No se refiere solo a eso. Se refiere también cómo el maligno usa incluso a aquellos que provocan ruidos desagradables en los tiempos en que se presenta, se predica la palabra del Señor. Nuestra lucha es lucha espiritual, hermanos. Y debemos aprender a reconocer que no hay día y no hay momento en nuestra vida en que no nos enfrentamos a esa lucha del maligno. ¿Pero qué hacemos? Guardamos paz, guardamos silencio, aceptamos que estamos en medio de la lucha y vamos adelante. ¿Por qué debemos tener tanta confianza? ¿Por qué vale la pena, dirá alguien, pelear y guerrear si la cosa no es fácil? Por favor, Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice el versículo 28. Y si esta palabra llega a su corazón, prepárese para que oremos juntos enseguida. 12, 28. Así que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Está hablando del reino de los cielos. Está hablando del reino eterno, inconmovible. ¿Qué corresponde? Tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, a partir de esa gratitud que debe brotar en nuestra alma, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si el Señor nos ha dado, hermanos, un reino inconmovible, no lo podrá mover nunca nada ni nadie. Si el Señor nos ha dado un reino inconmovible, ¿por qué poner nuestra esperanza en reinos movibles? Que cualesquiera los va trastornando, que cada cierto tiempo van cayendo uno para que se levante el otro. Y cuando parecía que el otro estaba firme, también cae y viene el que sigue. Porque nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en cosas débiles, sin fundamento. Cuando nuestra vida, como sabemos, como iglesia, como casa de Dios, cuando nuestra vida como parte del reino de Dios y su justicia está fundamentada en la roca inconmovible de los siglos. Hermanos, Señor nos ha dado un reino inconmovible. Entonces, ¿qué dice? Primero, tengamos gratitud, pues, hermano. No seamos tan mal agradecidos como Israel. Estoy terminando. Le dicen a Samuel, ¿tú estás viejo? Bueno,
No traten así a los viejos, sería bueno tratarlos con más cariño. Tú estás viejo, le dicen a Samuel, y tus hijos no andan en los caminos que tú anduviste. Entonces, por causa de que tus hijos no andan en los caminos que tú has andado, entonces despreciamos todo, despreciamos el gobierno de Dios, despreciamos al Rey que nos ha dirigido por tantos años y que nos ha sido de tanta bendición. Lo despreciamos. Queremos un gobierno humano. Queremos que un hombre nos gobierne. ¡Ay, cuánta falta de sabiduría, amado! ¿O no? ¿O le parece que estuvo bien? A nosotros se nos ha dado, dirá el Espíritu aquí, un reino inconmovible. Entonces, lo primero, tengamos gratitud. Y por esa gratitud, dice, sirvamos al Señor. ¿Cómo? De cualquier manera, no. Agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios también es fuego consumidor. Él va a aplicar justicia. Los que sean parte del reino, el Señor dirá, venid, benditos de mi Padre, a poseer las moradas preparadas para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero a los otros, porque Él es fuego consumidor, los que no han sido calientes ni fríos, los que han andado con tibieza como parte del reino, los que un día están y el otro día no están, entonces el Señor le dirá, id, malditos de mi Padre, a las tinieblas de afuera. Tengamos gratitud con el Señor porque nos ha traído a su reino. Quiero invitar a que demos gracias al Señor juntos y luego tome el tiempo que necesita para decirle, Señor, yo quiero serte fiel. Quiero servirte con gratitud, pero agradándote y teniendo sabiduría, o sea, habiendo temor de Dios en mi vida. Yo quiero servirte para tu gloria, Señor. Demos gracias juntos, Padre, por Jesucristo, su Hijo, por la obra del bendito Hijo, Señor, y por su obediencia. Rogamos, Padre, rogamos reciba nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. ¿Qué hubiera sido de nosotros si su bendito Hijo no acepta su llamamiento, Señor, para decir, heme aquí, envíame a mí? Padre, gracias por Cristo, gracias por su entrega, gracias por su obra redentora. Padre, gracias, aleluya, a usted damos gloria, a usted damos honra, Señor. Solo pedimos que abra los ojos del entendimiento de su pueblo, Señor, ahora mismo. Reciba la oración, el llamado, el gemido de sus hijos que claman a usted rogando, Señor, su misericordia y su ayuda. En el nombre de Jesús, visite su iglesia y bendígala, Padre, ruego. En el nombre de Jesús, en el nombre